Muy bien, pues vamos a tener la meditación de esta mañana en dos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vale, solo dos versículos, vamos a sacar algunas reflexiones importantes de una situación extraña, al parecer, al menos al principio extraña al leer el texto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Encontramos al apóstol Pablo que está de camino a Corintio, donde había escrito una carta, que es nuestra primera carta de los Corintios. Luego había escrito otra carta, que es la conocida como carta dura, carta de lágrimas, donde había tenido que ser más severo con la iglesia, porque la iglesia estaba presentando muchos problemas y habían rechazado a uno de sus colaboradores, que se llamaba Timoteo, lo habían tratado mal y estaban en una situación complicada, con bastantes problemas. Entonces había escrito esa carta dura, esa carta que conocemos como dura, que no la tenemos en la actualidad, no sabemos cuál es. ¿Vale? Y había enviado después a Tito para ver cómo estaba la situación. Lo había enviado como avanzadilla para conocer de primera mano, bueno, seguramente para enviar esta carta dura a través de Tito. Lo había enviado como, digamos, como avanzadilla porque él se iba a reunir poco después con Tito y después iba a volver a Corintio. Así que en medio de esta situación encontramos al apóstol Pablo, que se dirige a Troas, y esta ciudad que se encuentra en la actual Turquía, en el norte-este de lo que es la actual Turquía. Y allí encontramos al apóstol Pablo, que son estos dos versículos que vamos a leer ahora, ¿vale? Muy bien, segunda de Corintios 2:12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor, estos dos versículos que nos presentan algunas cosas importantes que quiero destacar en esta mañana. Como decía, en primer lugar llega a Troas, ¿vale?, para predicar el evangelio, pero nos dice el texto que no tuvo reposo en su espíritu al no encontrar a Tito. Así que había enviado a Tito y se habían quedado en Troas, ¿vale? Pues allí se iban a ver, allí se iban a encontrar y él iba a explicarle cómo había ido la visita de Tito a la iglesia, cómo estaba la situación, cómo habían recibido la carta esta dura que les había enviado, y tener un poco, pues digamos, aliviar el sufrimiento que estaba teniendo el apóstol Pablo por la situación crítica que había en la iglesia de Corintio. Pero se presenta este gran hándicap, este gran problema, y es que cuando se encuentra o espera a Tito en esta ciudad de Troas, Tito no está. Así que esto es un gran problema. Primero porque hemos de ponernos en el lugar de la época, donde no había móviles, no había ni siquiera teléfonos, no había internet, ni podías hacer una llamada perdida o nada para decir que estabas de camino, que llego en 5 minutos, ni nada por el estilo. Así que cuando quedabas con una persona en un lugar y no recibías ningún mensaje por carta o por alguna otra persona que había sido enviada en nombre suyo, pues no tenías ningún medio para conocer cuál era la situación de este hermano, ¿no? Así que llega a Troas y no se encuentra con Tito, y esto causa en el apóstol Pablo una gran preocupación, y ahora veremos cómo reacciona a la luz de esta falta de información acerca de Tito. Pero vamos a primero enfocarnos en el versículo 1, que nos dice, que nos explica que cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo es, como conocemos, es un misionero, es alguien que se dedica, comisionado por el mismo Señor Jesucristo, que se le apareció una vez resucitado, comisionado para predicar el evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación al mundo. Así que esta es una de las cosas que el apóstol Pablo realiza después de haber pasado mucho tiempo en la iglesia de Antioquía. Sale con diferentes hermanos en diferentes momentos de su vida para predicar el evangelio a lo largo y ancho de todo este territorio en el que se encuentra también ahora en Troas. Y lo que hace es predicar el evangelio.
Dice el texto exactamente el Evangelio de Cristo. Así que en este texto se nos está diciendo cuál es el contenido del mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él predica? ¿Qué es lo que él habla? ¿Por qué él tiene que ir, o cuando va, qué es lo que hace en las distintas ciudades a las cuales llega? Pues lo que hace es predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? A lo largo del Nuevo Testamento este Evangelio se le llama de distintas maneras. El Evangelio de Dios, mi Evangelio, el apóstol Pablo dice también, o el Evangelio de la paz, por decir algunos de los adjetivos con los cuales se describe el Evangelio. Aquí nos dice que el Evangelio es el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es este Evangelio de Cristo? Pues si recordamos, hay un resumen que seguramente era una primera base doctrinal que encontramos también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. En tu Biblia puedes encontrar quizás como síntesis del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3, hay lo que se conoce como posiblemente la primera declaración doctrinal de la iglesia primitiva. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después continúa que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que esta sección, esta base doctrinal pequeña, se resume básicamente en 4 puntos principales, que es lo que el apóstol Pablo predicaba. En primer lugar, que el Señor Jesucristo era una persona real y murió en la cruz del Calvario. Y que esto era conforme a las Escrituras, que esto había sido predicho como necesario en lo que entonces tenían como Escrituras, que era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se había sido escrito en su totalidad. Así que la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, y que estos dos hechos, la muerte y la resurrección, están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que 3 doctrinas fundamentales: muerte, resurrección y la palabra de Dios. Y una cuarta, y es que esto no ha sido hecho escondido, sino ha sido hecho público. Ha sido anunciado, y lo hizo el mismo Señor Jesús apareciéndose a distintas personas, las cuales son nombradas en esta primera sección de Corinto. Así que esto que les recuerda a los corintios es lo que va predicando en todas las ciudades a las que llega. Y llega a Troas para predicar exactamente lo mismo. Una predicación absolutamente rompedora con todo lo que circulaba en aquel entonces. La resurrección era motivo de risa. Nadie creía en la resurrección, coincidiendo quizás esto con el día actual, ¿no?, que es imposible la resurrección. Así que el apóstol Pablo predicaba algo que era novedoso, pero al mismo tiempo para mucha gente era algo que era ridículo. Pero la importancia de la predicación del Evangelio de Cristo es que, en primer lugar, ha sido comisionado por Jesús mismo, y en segundo lugar, como veremos ahora, es la única manera en la que el ser humano puede encontrar verdaderamente a Dios. Si no es a través de la persona del Señor Jesucristo, de su obra y su resurrección, el mundo, toda la sociedad, todas las personas que hay en este mundo no tienen acceso a la verdad de Dios. Es imposible reconciliar a una persona si no es a través de Cristo, y evidentemente esto es algo que hace Dios. Por eso es tan importante la evangelización, por eso es tan importante la comunicación de este mensaje, a pesar de que pueda sonar de risa, increíble, a distintos oídos, o aunque sea verdaderamente difícil. Pero es importante resaltar esto: Pablo está entregando su vida a predicar este evangelio. Y este evangelio es el que cambia la vida. Y este evangelio es el que cambia la vida, o me ha cambiado la vida a mí, seguramente te la ha cambiado a ti, y si no lo ha hecho, puede cambiarte la vida. Porque hay una obra, ha sucedido algo en el mundo que ha de ser anunciado, ha de ser proclamado, ha de ser hecho conocido de todo el mundo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero de la manera correcta.
Y esto lo hacemos por medio principalmente de la predicación, de hablarlo, de comunicarlo, y también en días como hoy lo hacemos a través de los elementos, por ejemplo, del pan y el vino. Es un anuncio, es una proclamación visual de que Jesucristo murió un día en la cruz y resucitó al tercer día. Así que tenemos el mensaje y la importancia de este mensaje. Por eso el apóstol Pablo está dedicado a ello, porque Dios se lo ha pedido en la persona de Jesús que dedique su vida a comunicar este mensaje a toda criatura. Dice este texto, el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, tenemos el lugar, tenemos el mensaje que predica, por qué lo predica, y dice, se me abrió una puerta en el Señor. ¿Qué significa que se me abrió una puerta en el Señor? Evidentemente, la puerta aquí tiene un sentido metafórico. Es decir, está ilustrando algo, no había una puerta real, pero sí que está dándonos a entender que el acceso a algo se había abierto. Las puertas sirven para cerrar el paso, para privar el paso hacia algo o para abrirlo, para dar libertad de acceso a algo. Esto era algo muy bien conocido durante toda la historia de la humanidad, pero en aquella época también, porque las principales ciudades siempre tenían una muralla, eran ciudades fortificadas y tenían una puerta. Y normalmente esa puerta se cerraba por la noche para que los peligros quedasen bien fuera. Esta idea de protección, esta idea también de acceso, es lo que encontramos aquí que el apóstol Pablo halla. Dice que se me abrió una puerta en el Señor. ¿Qué significa? Significa dos cosas. La primera es que en el Señor, es que el mismo Señor había abierto una oportunidad para ese ministerio tan importante que el apóstol Pablo tenía. Es decir, estaba dando, el mismo Señor Jesús había abierto el acceso a las personas al reino de Dios. Ahora explicaremos un poquito más la importancia de esto, pero es el mismo Jesús el que abre las puertas para la evangelización. Es además que la evangelización consiste en que personas de este mundo entren para Jesús a través de la puerta. Así que la idea de la puerta es en primer lugar una idea de una oportunidad para servir a Dios de manera eficaz. El apóstol Pablo dice que cuando llega a Troas se encuentra en una situación que es ideal para poder llegar a las personas con el mensaje del Evangelio. Las personas parece de repente que están como interesadas en conocer a Dios. Y esa oportunidad es una oportunidad tanto física como en el corazón de las personas, porque hay un interés evidente en las personas en lo que el apóstol Pablo está predicando. Así que es algo maravilloso, ¿verdad? Porque todos conocemos lo difícil que es muchas veces encontrar una puerta abierta para el Evangelio. Es decir, encontrar a personas que se interesan por el Evangelio y además de una manera grande, de una manera amplia, con interés vivo y gran cantidad de personas. Esto es lo que encuentra el apóstol Pablo allí. Y por lo tanto, toda la situación en la que está viviendo el apóstol Pablo es una situación ideal y es una situación además muy importante. Aquel que le ha comisionado a predicar el Evangelio le da ahora una oportunidad para que eso que le ha comunicado, esa obligación que él tiene que hacer, lo haga además con gran efectividad. Y su palabra corra y muchas personas se conviertan. Hay en otros lugares donde el apóstol Pablo nos habla también de la idea de la puerta. ¿Vale? En Hechos 14, 27 nos dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Cómo había abierto el acceso al reino de Dios a todos los gentiles y cómo muchos gentiles habían entrado por esa puerta. Así que es algo maravilloso lo que está ocurriendo aquí. Personas que no conocían a Dios y que hasta ese momento no tenían la posibilidad de conocerle, a través del ministerio del apóstol Pablo y también después de otros hermanos, están conociendo a Dios y se están entregando, se están reconciliando, están cambiando sus vidas y reorientándolas al Dios vivo y verdadero. Están saliendo de su oscuridad, por decirlo con otro lenguaje, y están llegando a conocer la luz del Evangelio. Esta metáfora de la puerta
Luego, en este mismo contexto de la carta, el apóstol Pablo nos va a dar otra metáfora de la conversión a través del velo que tienen los incrédulos. Así que dicen que los incrédulos, las personas que no conocen a Dios, como nosotros hemos sido en algún momento, tenemos un velo, para algo tapado para que la gloria de Cristo, el atractivo de Jesús, no brille en nuestros ojos y no podamos verlo. Necesitamos una obra del Espíritu Santo y necesitamos la proclamación de la palabra del Evangelio para poder ver verdaderamente a Cristo tal y como es Él. Así que tenemos estas dos metáforas en cuanto al acceso a la entrada al reino de Dios, la puerta y el velo, en este contexto. Dice en Colosenses 4:3 el apóstol Pablo, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que una puerta para la palabra sea abierta. El apóstol Pablo en Colosenses nos dice cómo pueden abrirse estas puertas. Evidentemente esto entra dentro de la soberanía de Dios, pero hay pistas en las Escrituras que nos dan a entender qué cosas tiene en cuenta Dios, qué variables usa Dios para abrir una puerta en un lugar concreto. Y uno de ellos es la oración. El apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia en Colosas que oren por él. Que oren para que Dios abra una puerta. ¿Por qué va a pedir que oren? Porque Dios escucha, porque Dios es un Dios vivo y porque Dios quiere usar a su pueblo de diferentes maneras y una de ellas es la oración. Conocemos más cosas ligadas a la oración en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a la extensión del reino. Las mismas palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 10, versículos 2, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Así que tanto la oportunidad para la evangelización como el envío de personas para que vayan a hablar de Jesús están conectadas con la oración, y esto en palabras del mismo Señor Jesús. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque hay en la Escritura algunas pistas de cómo Dios puede abrir una puerta para el Evangelio. Otra, no abundaremos en más de ellas, pero un ejemplo más, es el amor fraternal y la unidad de su pueblo. En la oración sacerdotal, el mismo Señor Jesús le dice al Padre, oro por ellos y por los que han de creer en ellos, para que sean uno como tú y yo somos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el amor fraternal y la unidad del pueblo de Dios es otra de las cosas que Dios usa para el testimonio y para abrir el Evangelio a la vida de los que no le conocen. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Como iglesias, como personas que predican y que evangelizan allí donde están, tienen una importancia capital. Y es que ¿cuánto tiempo pasamos muchas veces sin ver conversiones? Sin ver que las personas se interesan incluso por el Evangelio. Cuando experimentamos rechazo muchas veces y durante mucho tiempo, ¿hay algo que podamos hacer? Es evidente que Dios es soberano, pero también es evidente en las Escrituras que Dios usa a su pueblo, que Dios no es un Dios sordo y que Dios escucha. Nosotros no decimos a Dios lo que tiene que hacer, pero Dios sí que se manifiesta lo que va a hacer a su pueblo y se goza en hacerlo. Y una de las cosas importantes, tremendamente importantes, que tenemos que hacer es estar conectados con Dios a través de la oración para discernir dónde Él va a abrir una puerta para el Evangelio. En qué lugar Dios está obrando y nos quiere enviar para que dediquemos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos para llevar a otras personas a que experimenten la cosa más importante de toda la vida, que es conocer al Dios verdadero. Eso lo podemos hacer a través de la oración. Si vemos que hay pocos llamados de personas para entregar sus vidas y dedicar su tiempo completo a la obra, a evangelizar, a ir a otros lugares difíciles, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer, como nos dice el Señor Jesús, es orar por ello.
Porque la oración tiene poder, no porque nosotros tengamos poder, sino porque conecta con el Dios de lo imposible. Y Dios es un Dios que se goza en dar a conocer su nombre. Y que cuando pone su nombre en algo, Él está totalmente interesado en que eso le dé gloria. Él pone su fuerza, su empeño en darse a conocer. Y cuando, como iglesia y como pueblo de Dios y como personas, miramos a nuestro Dios y le pedimos que obre y que abra puertas para el Evangelio, si Él nos indica un lugar, debemos ir corriendo, porque Él va a traer bendición en gran manera en ese lugar. Como decía, ¿qué implicaciones tiene esto? En primer lugar, para la oración, para cada uno de nosotros, para animarnos a orar, para animarnos a conectarnos con nuestro Dios. Si las cosas no se mueven, Dios puede moverlas. Y para eso tenemos que estar con Él, orarle, pedirle, clamarle. Pero otra cosa importante es discernir cuál es la voluntad de Dios. Y de nuevo necesitamos la oración para ello, pero necesitamos también ojos para ver a dónde Dios nos está dirigiendo en nuestra vida o como iglesia. ¿Dónde está abriendo una puerta? ¿La está abriendo a través de Internet? ¿La está abriendo? Tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestros recursos a el tema de la web o de las redes sociales. Dios está convirtiendo a personas, extendiendo su reino a través de esto. ¿Debemos enfocarnos en esto? Es una buena pregunta. Dios está moviéndonos a esforzarnos a abrir una obra misionera, un punto pionero, una obra pionera. Es lo que nosotros usamos, es el lenguaje que usamos para decir un lugar donde hay personas que están interesadas en conocer a Cristo. Quizás como iglesia debemos enfocarnos en ese lugar o en esa circunstancia, pero para eso debemos discernir los tiempos y discernir lo que Dios quiere. O incluso pueden ser cosas como el enfoque en cuanto a mi vida personal. Ya lo hemos pensado en colectivo, en la web, en lugares geográficos, pero en cuanto a mi vida personal, Dios está enfocándome en algún lugar en concreto, en algunas personas en concreto, por encima de otras. No porque no todas las personas sean iguales, sino porque Dios me está dirigiendo a poner mi atención, mi tiempo, mis esfuerzos, mi oración en un tipo de personas. Quizás que tengo a mi alrededor, quizás que acabo de conocer. Para eso dependemos de la dirección del Señor y es absolutamente prioritario, indispensable, que sepamos escuchar la voz de Dios. Y que seamos también capaces de ver cuando Dios abre una puerta, deseamos que abra puertas para Barcelona, para este barrio, para que muchas personas conozcan a Cristo, porque es lo más importante que hay en este mundo. Y por último, el versículo 2 dice: no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Ahora tenemos un versículo que puede que nos perturbe. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo dejase una oportunidad para algo tan importante y por lo cual ha sido comisionado, que es que personas conozcan el Evangelio y conozcan a Cristo? ¿Y cómo es posible que lo deje porque está preocupado por lo que está pasando con Tito o la iglesia de Corintio? ¿Por qué está él ansioso? Dice el capítulo 7, versículo 5, vuelve a conectar con esta idea. Dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Tenían temor de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, lo que estaba pasando el apóstol Pablo. A Tito, su enviado. Entonces, ¿es presa de la ansiedad? Puede ser, es un ser humano. Dice en otras ocasiones que derrotado pero no vencido, caído pero etcétera, etcétera, ¿no? O sea, él como ser humano, como todos nosotros, padecía ansiedad, preocupación, todas estas situaciones que vivimos nosotros. Y sin embargo, él decide dejar este lugar, esta puerta abierta para el Evangelio, los deja a los hermanos que habían allí, los deja y se va buscando a Tito. Y nos salta una pregunta: ¿hizo bien o hizo mal? ¿Cómo es capaz de dejar quizás su trabajo o aquello por lo cual estaba viviendo? Conocemos todos las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? De Mateo 6, 25, 34, cuando dice el mismo Señor Jesús:
Mateo 6, 25, 34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Etcétera, etcétera. ¿No conocía el apóstol Pablo estas palabras del Señor Jesucristo? ¿Por qué no las aplica en este momento? Y sale corriendo, parece que presa del temor. O el mismo en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué no aplica esto en este momento el apóstol Pablo? ¿Por qué no se pone a orar, da las gracias, como dice este texto, por toda situación, confía en Dios y Dios simplemente le da paz y se queda tranquilo? Pero el apóstol Pablo no hace eso, sino que sale corriendo y deja la gran oportunidad para el ministerio. Nos puede dar la sensación de que el apóstol Pablo ha fallado, ha fracasado, y en ese sentido no pasaría nada. Él era pecador, él no era Jesús, así que él pecó en distintas ocasiones. Necesitaba de un redentor, aún incluso después de ser salvo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Así que esta es una posibilidad. Pero quizás no sea esta la única explicación de todo lo que sucede en este momento en la vida del apóstol Pablo. Como hemos dicho, no tenían móviles, no tenían ningún tipo de mecanismo en el cual nosotros hoy en día conocemos la situación de las personas con bastante mayor rapidez de lo que podía ser en aquel momento. Se une a eso que Tito tenía seguramente la comisión de traer parte ya de la ofrenda. Dirá más adelante en el capítulo 8 que la que Tito mismo ya había empezado a recoger. Así que él sabe de que una sola persona con una cantidad de dinero elevada y encima haciendo un viaje en solitario con todos los peligros de asaltadores y la falta de seguridad. Si hoy pensamos que hay falta de seguridad en Barcelona, los caminos eran mucho más peligrosos en aquel entonces, pues puede haberle pasado algo. Y además se une otra situación, y es la situación de la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio, como hemos dicho, estaba en un momento de punto de inflexión, de que si no aceptaban, no reconocían la autoridad del apóstol Pablo, no ponían remedio a todas las situaciones de desviación de la doctrina y de las prácticas cristianas, corría el peligro de ser una iglesia que se perdiese y que quedase a la merced de falsos enseñadores que los llevasen por mal camino. Así que la iglesia en Corintio está viviendo un momento crucial, absolutamente importante. Y cuando el apóstol Pablo no ve a Tito, pues es fácil atar cabos. Le ha pasado algo, no le han tratado bien, aún está allí con una gran problemática, que no tiene conocimiento de ninguna de estas cosas. Así que él tiene que valorar entre cuál es su responsabilidad en este momento. Porque creo que lo que está tratando aquí de decir, porque además el apóstol Pablo luego ni en esta carta ni en ninguna otra hace mención de que se arrepintió de esta decisión, sino que después vuelve a Macedonia y pasa una semana más, es que es una decisión entre responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora delante del Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque es su responsabilidad predicar el Evangelio, evidentemente. Él ha sido comisionado para ello, y más si hay una oportunidad abierta, una puerta abierta, ¿no? Pero es su responsabilidad la preocupación por la vida de Tito, colaborador suyo, y por lo tanto él era responsable de su vida, de lo que le sucediese y de cómo estuviese, y la responsabilidad de Corinto, una iglesia que él, junto con otros, había participado en su crecimiento, en su implantación y en su crecimiento. Así que hay un peligro de vida mortal en la vida de Tito. Puede haber muerto. Y hay un peligro en la vida espiritual de la iglesia de Corintio. Puede haber muerto. Así que ante esta doble responsabilidad y ante la intranquilidad que él siente, y evidentemente
aún incluso después de haber orado, es indicador de que él necesita solucionar esto, porque su responsabilidad ahora, primera, prioritaria, es la vida de Tito. Fijaos que dice el texto, Tito, mi hermano, como explicación del amor profundo que siente por Tito. Tito, mi hermano. Y dice que despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Esto también nos indica que ya había un grupo de creyentes y probablemente una iglesia, que es la que él se encuentra después cuando él vuelve. Dice, despidiéndome de ellos. Así que se despide de un grupo de creyentes y deja toda esa situación tan favorable en las manos del Señor. Por eso es importante la comunión con el Señor y el discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque ¿cómo hemos de decidir entre dos cosas que parecen que son imperiosas, urgentes y que forman parte de nuestra responsabilidad? Pues una de ellas es la oración y otra de ellas es conociendo al Dios al que servimos. Muchos de los conflictos y problemas que tenemos en nuestra vida es un conflicto de responsabilidades. ¿De qué yo soy responsable en cuanto a mi familia? ¿De qué soy yo responsable en cuanto a mi matrimonio? ¿De qué yo soy responsable en cuanto a mis hijos? ¿De qué parte yo soy responsable en mi trabajo? ¿Cuál es mi responsabilidad en la iglesia? Y muchos de los conflictos vienen porque o faltamos a esta responsabilidad y no la entendemos, o la faltan nuestros compañeros o nuestras personas con las que nos relacionamos, o asumimos demasiada responsabilidad que no nos toca llevar. Y llevamos a veces cargas que no son nuestras y esto genera conflictos. El apóstol Pablo es con lo que está viviendo. Si decide no ir, quizás Tito está entre la muerte y la vida, solo. En algún lugar ha sido atacado y no tiene a nadie más. Evidentemente tiene a Dios, pero Dios está en los dos lados. Dios está cuidando de Tito, Dios está cuidando su obra en Troas. Así que por este argumento no podríamos solo decidir qué es lo más importante, pero sí por la responsabilidad que tiene Tito de cara a, el apóstol Pablo de cara a Tito y de cara a la iglesia de Corintio. Si Corintio está fatal, si Corintio no ha recibido bien la carta, nos dice el apóstol Pablo después que la recibe bien y se goza enormemente, pero si no lo hace, tiene que ir inmediatamente porque la situación es trágica y corre en peligro de separación espiritual, de pérdida del evangelio que habían recibido. Así que os propongo que esto es lo que sucede en la vida del apóstol Pablo. Él ha orado, pero él ha visto que no tiene paz si se queda. Y que esta ansiedad no es solo una ansiedad de culpa y neurótica, como podríamos decir. Es una carga puesta por el Señor de que debe solucionar esto, porque esta es su responsabilidad. Aunque esté todo bien, como veremos que está después, su responsabilidad es ir a ver cómo se encuentra Tito y a ver cuál es el estado de la iglesia de la cual es responsable. Que esto nos sirva de ayuda para entender y para buscar delante de Dios cuál es mi responsabilidad en todos los ámbitos en los cuales nos ha puesto. ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia en este barrio? ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia dentro de las asambleas de hermanos? ¿Qué responsabilidad tenemos como personas, como ciudadanos en el lugar donde vivimos? ¿Cómo somos o cuál es nuestra participación en las responsabilidades familiares? Y estas situaciones, saber esto, nos va a ayudar a sentir paz. Dios no nos va a dar paz cuando estemos tomando responsabilidades fuera de lo que Dios nos ha pedido. Ni mucho menos nos va a dar paz cuando estemos dejando de lado responsabilidades que son nuestra responsabilidad tomar cartas en el asunto. Y este es un tema muy amplio, pero la oración, el conocer lo que Dios nos demanda a nosotros y el descansar para todo lo demás en el Señor es una buena manera de encontrar la voluntad del Señor en todo esto. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tenemos un texto, Señor, que nos habla de las dificultades de la vida, de las urgencias, del sufrimiento, del dolor, de la preocupación. Somos seres mortales, seres finitos, y aún encima seres pecadores, que no acaban de ver bien ni de comprender bien todas las cosas. Por eso, hoy más que nunca es urgente, Señor, tu gracia,
tu favor y tu perdón sobre nuestras vidas. Te queremos pedir que nos ayudes a aprender, que nos ayudes a discernir tu voluntad en todo momento, sabiendo que en ocasiones no vamos a tener claro a dónde debemos correr urgentemente, o en otras ocasiones sí incluso debemos correr de manera urgente y dejarlo simplemente en tus manos. Ante todas estas situaciones, te damos las gracias por la presencia real de tu Espíritu Santo en todos tus hijos que han creído tu nombre. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra y lo haces de una manera clara y poderosa. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte y a tener la plena confianza de que aquel que te busca va a ser recompensado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.